Llega una cita que estabas necesitando. Eso que tocas de oído y no entendés bien de qué se trata. Avances tecnológicos, seguridad en la red, usos de internet, aplicaciones, hackers e informática. Todo eso en un mismo lugar. En la cita tecnológica. En Citas de Radio. Bueno, ya estamos al aire con Carlos Loyo, nuestra próxima columna, la cita de tecnología. ¿Cómo estás, Carlos? Hola, muy buenas tardes. ¿Todo bien? ¿Y ustedes cómo están? Bien, acá estamos esperándote con este tema que nos trajiste hoy, que la verdad que época de elecciones, estamos todos así como interesados en que nos cuentes un poco del documental de Netflix. Nada es privado. Sí, exactamente. Vean que con todo el nuevo apogeo que ha tenido la empresa de streaming, quizás la más abarcativa Netflix, surgió un documental muy interesante que es Nada es privado, que habla en profundidad de una empresa llamada Cambridge Analytica, que estaba en este caso en Inglaterra, y utilizaba datos de millones de usuarios, sobre todo de la red social Facebook, para, en este caso, manipular a cierta parte de la población o influenciarlo hacia el voto de, en este caso, de una persona que esté relacionada a una campaña política. Uh-huh. Bueno, este documental es muy interesante porque hablan de algo que yo creo que es muy conocido por las personas, pero directamente no valoramos, que son nuestros propios datos. Primero le hago una pregunta al aire. ¿Ustedes cuando ingresan a una red social o instalan una aplicación en su teléfono, realmente leen, en este caso, todas las políticas que establecen estos aplicativos? No. Uno necesita entrar a la aplicación y le da a aceptar. Obvio. Claro, por rapidez, porque... Sí, porque es muy largo. Nos colocan mucha información. La realidad es que no nos damos el tiempo de leer todos los permisos y autorizaciones que estamos otorgando a estas aplicaciones. Sí, Carlos, Bueno, y lo que he notado es que cada tanto, por ejemplo, Facebook, que es la que más noto, dice, hemos cambiado nuestras políticas de privacidad y debes volver a aceptarla. Tampoco eso nos tomamos el trabajo, creo, de decir, a ver qué es lo que había firmado antes y qué es lo que me están cambiando. Claro, y aparte que también a veces son sumamente intrusivas, solicitándote permisos adicionales. Por ejemplo, cuando tomas una foto, te dice, habilita para una mejor experiencia el GPS. Sí. Y constantemente te pregunta y se vuelve bastante intrusiva en ese aspecto. Sí. Bueno, esto es interesante porque no solo son con las autorizaciones, sino con las diferentes encuestas que hacen con respecto a gusto de las personas, si tienen algún tipo de participación, bien sea activista, política, etcétera. Uh-huh. Bueno, todo esto lo que genera es que puedan obtener cada vez más datos asociados a las personas y posteriormente generar una perfilación para saber si son posteriormente manipulables. Uh-huh. Bueno, este documental nos muestra que en el caso de Estados Unidos habían 50 Analytica tenía 50 millones de datos, 50 millones de electores con sus correspondientes datos. En este caso, por cada elector, ellos hablaban de que tenían 5.000 variables, uh-huh, que ellos definían como 5.000 puntos. Eso les generaba establecer un perfil para saber, por ejemplo, cuál podía ser manipulable por un tema de edad, que normalmente es la variable que más muestra interés con respecto a este tipo de perfilación, uh-huh, o un nivel de clase social, etcétera. Y bueno, esto destapó de que y nos genera la duda de que si realmente las elecciones son tan libres como se quieren demostrar. claro. O si hubo una manipulación indirecta hacia el electorado. Carlos, y los datos que recopilan, bueno, en este caso, la Analytics que estás hablando, que se me fue el nombre, pero
ellos recopilan todo desde los datos que vos pones en una red social hasta lo que buscas en un buscador X en tu computadora. ¿Pueden obtener información de todos lados? Es que en este caso Cambridge Analytica, Cambridge lo que Analytica. tenía era puertas de acceso a diferentes empresas. Sí. De la que más se nutría era de Facebook. Facebook es la que, en este caso, más datos podía obtener las personas. ¿Por qué? Porque no solo Facebook, sino Facebook también es dueño de Instagram y es dueño de WhatsApp. Sí. Y de esa manera, si ellos entregan esos datos a compañías terceras, bueno, pueden obtener nuestra información, porque ahí lo que está surgiendo es la pregunta de que realmente somos dueños de estos datos. O cada vez que ingresamos a una red como Facebook, Facebook ya directamente puede hacer algo, monetizar con nuestros datos para vendérselo a cualquier compañía. Claro. Pero bueno, en este caso Cambridge Analytica lo que se nutría era de datos entregados por empresas, más particularmente de redes sociales. Ajá. Claro, yo ahora te escucho y pienso por ahí, uno entra en el Facebook, que es la red social por ahí más normal, o en Twitter, pero bueno, es de otro dueño, Twitter por ahí no se ve tanto, pero uno por ahí hizo una búsqueda X en su buscador, en el Google, en el que sea, en algún momento, y después cuando entra a esta red social ve publicaciones o ve ¿cómo se llama? Publicidades sobre ese artículo o esto que estuvo buscando en el buscador, bien digo. Claro. Entonces es como Sí. también una forma de tener todo en un solo lugar. Es mucho más fácil para Facebook también poder vender esa información, porque ellos están como espiando, creo que no sé si es la palabra, de tus búsquedas. Exactamente, vean que cada vez las publicidades son más dirigidas. Claro. Quizás, que es algo que preguntan en el documental y es muy interesante, si sienten que su teléfono lo escucha. Sí. Porque a veces sucede que mencionamos algo y por ahí después nos surge una publicidad dirigida a eso, sin necesidad de que lo busquemos Sí. en nuestras redes sociales. Pero, ¿cómo se concentra toda esta información? La realidad es que cada red social genera una especie de llave. Esta llave te da acceso para que vos puedas consultar datos de estas compañías. Ujú. Después de Cambridge Analytica, lo que hicieron Facebook y Twitter fue minimizar los accesos a esas redes sociales, pero créanme que, por ejemplo, en Twitter es muy fácil poder consultar masivamente los datos de esta red social y saber, por ejemplo, si yo quiero saber todas las personas que publican en el obelisco, lo voy a poder obtener. Ajá. Si quiero buscar todas las personas que mencionen un término o un hashtag, lo voy a poder saber también, porque no es tan difícil poder obtener la llave de acceso a estas redes sociales. Qué bárbaro. ¿Y cuál sería, o sea, qué es lo que tendríamos que hacer nosotros como usuarios de estas redes sociales, aparte de leer las políticas de privacidad? Pero si uno le dice que no está de acuerdo, no puede acceder a la red, ¿no es cierto? Sí, en muchas ocasiones no tenemos de otras, porque quizá lo que podemos saber, en este caso, qué está haciendo la red social con respecto al uso de nuestros datos. Y yo creo que la realidad es que por más que cada persona sea consciente de que está proporcionando, Sí. lo que se tiene que tomar una medida de Estado. Ah, Por ejemplo, en Europa se implementó una ley que es la Ley de Protección de Datos Personales, ujú. que en este caso lo que hacen es que si yo, por ejemplo, quiero solicitar a Google o a otra red el derecho al olvido, ellos están obligados a implementarlo. Exacto. O si quiero saber qué datos tienen estas compañías sobre mí, también están obligados a entregármelos. Okay. En Sudamérica más todavía estamos muy verdes con respecto a ese tipo de temas, Ajá. y por eso es que no hay una política que en este caso obliguen a estas compañías. Claro.
O sea que estamos bastante atados de manos en el momento de decir, bueno, yo quiero pertenecer a esta red social, por más que me cuide yo en toda la parte de que las publicaciones y todas esas cosas, hay mucho atado a este acuerdo de privacidad que estamos firmando y bueno, y a la acción que después no podemos hacer. Sí, tal cual. Si vamos a consumir las redes sociales, Uh-huh. estamos todos, en este caso, consciente o inconscientemente, entregando los datos para que puedan ser utilizados posterior. No lo vamos a saber. ¿Y tenemos hay algo o se escucha algo en Sudamérica se está usando? Porque sabemos el caso de las elecciones en Estados Unidos y bueno, del Brexit en Europa, pero en Sudamérica se está usando mucho la parte esta de la publicidad, en la parte de elecciones quiero hablar, ¿no es cierto? Que vos qué sabes, ¿qué nos puedes decir? En el documental indicaron que varios países de Sudamérica utilizan a Cambridge Analytica para sus elecciones. Ajá. Quizá en las imágenes que se pueden visualizar, por ejemplo, aparecía Bolsonaro en Brasil. Ah. Pero sí hay empresas de marketing, de reputación online, Sí. que son utilizadas para este tipo de elecciones. Yo le hago una pregunta al aire para ver qué opinan. Si ustedes piensan que una publicidad o una propaganda puede influenciar a una persona, ¿qué tipo de sentimiento creen ustedes que debería generar esa propaganda o publicidad? Le doy 5 respuestas a ver qué opinan. Miedo, ira, felicidad, asco o sorpresa, que serían los sentimientos básicos. Yo quiero manipular qué sentimiento piensan ustedes que sería el mejor para hacerlo sobre un grupo de personas. Para hacernos, sí, difícil. Claro, uno calculo que tendría que sentirse bien o sea, sentir felicidad sobre una publicidad para que pueda influenciar en mí, calculo yo, pero bueno. Sí, lo que sucede con la felicidad es que la felicidad es un sentimiento más corto, si podemos definirlo así. Uh-huh. En este caso, lo que hacen este tipo de propaganda es influenciar sobre la ira. Ajá. Porque la ira es más alargada y aparte las personas que sienten ira son más fáciles de poder a posterior manipular. Ajá. Por ejemplo, con las elecciones del Brexit, sí. Eso fue lo que se generó, indicando el gobierno es malo, el gobierno piensa en ti. Y si se pueden analizar muchas campañas políticas, vean que no están pensadas en todo lo bueno que hice, sino cómo atacar al contrario. Porque lo que generan es, en este caso, un sentimiento de ira hacia el otro. Claro. Sin nombrar ningún tipo de partido o país. Vean Uh-huh. que eso se lo dejo de forma reflexiva. Claro. Vean muchas propagandas que se están generando, es indicando lo malo que hizo el otro. Claro. Y no lo positivo que yo pudo haber hecho. Sí, es la campaña de la desacreditación, tal vez, que es la que más queda en la memoria de las personas que mostrando las cosas, como decís vos bien, de lo bueno, está bien. Bueno, así Sí, que... tal cual. Y en Estados Unidos lo hicieron con Hillary, sobre todo. Ah, claro, para la campaña de Donald Trump hicieron con Hillary eso. Bueno, Carlos, vamos a tener entonces que prestar atención primero en lo que estamos firmando cuando entramos a una red social, porque, bueno, una red social o cuando bajamos una aplicación en nuestro celular, ¿no es cierto? Exactamente, sobre todo yo siempre aconsejo con el uso de las aplicaciones en su teléfono, Uh-huh. para saber mínimamente si instalan un juego o algún aplicativo que solicita de su dispositivo. Claro. El acceso a qué tienen. En este caso sí lo recomiendo. Después de redes sociales es más difícil, porque Claro. si queremos socializar, tampoco voy a decir o recomendarles que no usen Facebook, Instagram ni Twitter, porque si no, quizás nos perdemos un mundo digital que en este caso es lo más amplio utilizado en las personas. ¿Tenés conocimiento de la red social que usan los chinos, que la verdad que no me acuerdo cómo se llama, pero sé que ellos no usan Facebook, tienen una red social particular? ¿Esto también vos decís que pasa o son como más
o más Sí, estrictos. lo que sucede es que hay países que, como no pueden obtener datos de ciertas compañías, lo que hacen es bloquean el uso de esas redes o aplicaciones y generan una similar. Ah, Un ejemplo es el caso de China. ujú, Bueno, sin ir muy lejos, en Brasil hubo un juez que quería bloquear WhatsApp para todo el país, sí. porque cada vez que surgían causas judiciales, no sentían que tenían el apoyo suficiente para poder llegar a los victimarios. Ah, Pero yo creo que tampoco está bueno que te bloqueen como es el caso de China y claro. otros países, que te bloqueen porque te están limitando, en este caso, el beneficio, o la independencia que tenemos en elegir qué queremos. Claro, sí, sí, totalmente. Pero bueno, lastimosamente ocurren muchos países este tipo de bloqueo. Está bien. Bueno, Carlos, vamos a ver entonces el documental, Nada es privado, en Súper Netflix, recomendado. para recomendar, sí. Y bueno, y nosotras nos encontramos en 15 días. Dale, muchas gracias. Gracias. Tardes. Hasta luego. Bueno, y así pasaba Carlos Loyo en nuestra cita de tecnología.